Millonario humilla cruelmente a una cocinera, pero su reacción a descubrir la verdad después lo deja sin palabras. Diego era un hombre que había forjado su camino desde la nada, enfrentando un mundo hostil para convertirse en uno de los empresarios más ricos del país. Después de haber logrado todo lo que alguna vez soñó, su vida se había convertido en una rutina de lujos y negocios, pero también en un mar de indiferencia hacia quienes trabajaban para él. Había aprendido a no mostrar vulnerabilidad y a tratar a los demás como herramientas para sus objetivos. Diego había dejado atrás toda empatía o compasión, y su trato con las personas se volvía cada vez más frío y cruel. Isabel, la nueva cocinera de su mansión, era solo otro rostro más en el mar de empleados. Para ella, conseguir el trabajo había sido un alivio. Tras años de lucha y sacrificio, por fin tenía un lugar seguro donde trabajar y un techo donde vivir. Isabel era reservada y siempre hablaba con una mezcla de respeto y humildad, un comportamiento que le permitía pasar desapercibida y evitar problemas. Sin embargo, detrás de esa calma, Isabel escondía una tristeza antigua, un dolor que había aprendido a llevar en silencio. Una tarde, mientras Isabel preparaba la cena, Diego apareció en la cocina, observando con expresión de desagrado cómo ella organizaba los ingredientes. «Esa es la mejor presentación que puedes hacer», dijo con frialdad, sin siquiera mirarla a los ojos. Isabel se detuvo por un momento, intentando comprender a qué se refería. Había seguido cada detalle que él le indicó, cuidando cada paso. Era meticulosa y siempre prestaba atención a los detalles, pero a pesar de su esfuerzo, para Diego nunca era suficiente. «Señor, he preparado los ingredientes como me pidió», respondió con calma, sin alzar la voz ni mostrar incomodidad. Diego lanzó una risa sarcástica, negando con la cabeza. «Quizá deberías dedicarte a algo más simple. ¿No crees? Tal vez la limpieza te convendría más», dijo, con un tono de burla en cada palabra. Isabel se mordió los labios para contener una respuesta. Había aprendido a no responder a ese tipo de comentarios, pero su corazón se encogió con cada palabra. No era la primera vez que alguien la miraba de esa manera, como si su valor fuera insignificante, como si no mereciera respeto. Isabel solo bajó la cabeza y continuó con su trabajo en silencio, soportando las palabras hirientes de Diego. Después de la humillación, Isabel regresó a su pequeña habitación en el ala de servicio de la mansión. Al cerrar la puerta, su máscara de calma se desmoronó y el peso de los recuerdos la golpeó. Sacó un pequeño amuleto de su bolsillo, un objeto viejo y desgastado que había sido su única compañía durante años. Acarició el amuleto con tristeza, recordando los momentos felices de su vida antes de perderlo todo. «¿Dónde estarás ahora, mi niño?», murmuró para sí misma, como si el amuleto fuera su única conexión con el pasado. Isabel miró la ventana, donde la luz de la luna iluminaba la noche, y se permitió recordar una época en la que tenía una familia, una vida con esperanzas y sueños. Pensaba en su hijo, un niño que había perdido en circunstancias difíciles, y cada día ese recuerdo se hacía más doloroso, pero más soportable. En ese momento, una lágrima silenciosa recorrió su mejilla, pero Isabel la secó rápidamente, como si hubiera aprendido a no dejar que el dolor la dominara. A la mañana siguiente, Diego bajó al comedor, esperando encontrar su desayuno listo. La mansión estaba en perfecto orden, y el personal se movía en silencio, sabiendo que cualquier error podría provocar la ira de su jefe. Isabel había preparado el desayuno con cuidado y detalle, como siempre, y colocó el plato frente a él sin mirarlo a los ojos, manteniendo una distancia respetuosa. Diego observó el plato con desdén y comenzó a comer, pero algo en el sabor le resultó extrañamente familiar. Fue solo un instante, una sensación vaga y confusa, pero que le dejó una incómoda intriga. Sacudió la cabeza, pensando que probablemente solo era una coincidencia. Después de todo, para él, Isabel solo era una empleada más, sin nada especial que ofrecer. Desde la cocina, Isabel lo observaba en silencio, con una mezcla de respeto y melancolía. Sabía que, para Diego, ella no era más que un objeto insignificante en su vida llena de lujos y poder. Pero, para Isabel, Diego representaba algo más profundo, algo que ella misma apenas podía entender. Había en él un destello de algo que le recordaba a su propio hijo perdido, una conexión que la hacía vulnerable y que, al mismo tiempo, le daba la fuerza para seguir adelante. La jornada continuó con Diego sumido en sus negocios, reuniéndose con ejecutivos, revisando contratos y haciendo crecer su imperio. Sin embargo, en los breves momentos de pausa, esa extraña sensación de familiaridad volvía a aparecer, un eco del pasado que él había intentado olvidar durante tantos años. Cada vez que su mente vagaba, una imagen borrosa de su infancia aparecía en sus pensamientos, aunque Diego se forzaba a ignorarla. Por la noche,
Después de que el personal se retirara, Isabel volvió a quedarse sola en la cocina, limpiando cada rincón y ordenando los utensilios. Mientras trabajaba, su mirada se desvió hacia el comedor, donde Diego solía sentarse con esa actitud fría y distante. Isabel sentía un dolor profundo, pero también una extraña empatía por ese hombre que la trataba con tanto desprecio. En el fondo, ella sabía que nadie se volvía cruel sin una razón. Diego trabajaba en su oficina rodeado de papeles y contratos. Desde hacía días, sin embargo, algo lo perturbaba, algo profundo que ni el éxito ni la riqueza podían aliviar. Recordó una imagen borrosa de su niñez, de una mujer que lo abrazaba y lo consolaba. Era su madre, pero apenas recordaba su rostro, porque había desaparecido cuando él aún era un niño. Sin embargo, el vacío que dejó en su vida nunca se llenó. Mientras trabajaba, Diego fue interrumpido por Isabel, quien entró para dejarle el café. La cocinera se movía en silencio, sin llamar mucho la atención, pero Diego notó algo en su expresión. Había una tristeza en sus ojos, una expresión que, aunque él no quería admitir, se reflejaba también en su propio rostro cuando estaba solo. ¿Le ocurre algo, señor?, preguntó Isabel en voz baja, después de dudar unos instantes. Su tono era cauteloso, pero sincero. Diego la miró con frialdad, sintiéndose expuesto ante su propia melancolía. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara de esa manera, y mucho menos a permitir que alguien percibiera su dolor. «No es asunto tuyo», respondió él con un tono cortante. Sin embargo, en el fondo, las palabras de Isabel despertaron una inquietud que no podía ignorar. Isabel se quedó en silencio, bajando la mirada. Antes de retirarse, mencionó suavemente: «A veces el pasado sigue con nosotros, aunque intentemos olvidarlo». La frase resonó en la mente de Diego incluso después de que Isabel salió de la oficina. Era extraño, pero aquellas palabras le parecieron conocidas, como si fueran un eco de pensamientos que él mismo había tenido en algún momento. Horas más tarde, Diego bajó a la cocina para servirse una bebida, pero se sorprendió al encontrar a Isabel en un rincón, sosteniendo una pequeña fotografía desgastada entre sus manos. Ella no se dio cuenta de su presencia al principio, pero cuando levantó la vista y lo vio, rápidamente guardó la foto y se puso de pie, tratando de mantener la compostura. «No sabía que seguías aquí», comentó Diego, mirándola de manera inquisitiva. Isabel, nerviosa, se disculpó y se dispuso a marcharse. Sin embargo, Diego sintió una extraña curiosidad, como si quisiera saber más sobre aquella mujer que soportaba sus tratos en silencio. No estaba seguro de por qué, pero había algo en ella que lo hacía pensar en su propia historia. «¿Por qué te quedaste tan tarde?», preguntó él, sin entender bien por qué le importaba. Isabel lo miró por un instante, sorprendida de que él le hablara de una forma menos hostil. «A veces el trabajo me ayuda a no pensar en lo que he perdido», respondió ella en voz baja. Diego frunció el ceño, incomodado por la vulnerabilidad que sentía en esa conversación. Sin saber cómo responder, decidió ignorar sus palabras y marcharse, aunque el comentario de Isabel le dejó una sensación de inquietud. Diego regresó a su habitación con una mezcla de emociones que lo desconcertaban. Sabía que Isabel había perdido a su familia de alguna manera, pero los detalles eran un misterio. Por alguna razón, esa idea lo hizo recordar la búsqueda de su madre y su hermano, quienes habían desaparecido hacía tantos años. Al día siguiente, en el desayuno, Diego intentó concentrarse en su agenda, pero la presencia de Isabel seguía perturbándolo. Su conversación de la noche anterior había despertado memorias que él había intentado suprimir por años. Recordó cómo, después de alcanzar el éxito, trató de encontrar a su familia, pero la búsqueda nunca dio resultados. Sin saber cómo, terminó mencionándole a Isabel su búsqueda fallida. Aunque no dio muchos detalles, ella percibió el dolor detrás de sus palabras. Entonces, Isabel sintió una conexión aún más fuerte con él. Quiso decirle que ella también había perdido a alguien importante, pero no quería revelarle todo. «No todavía. No importa cuánto lo intente, el pasado parece estar decidido a perseguirme», dijo Diego con amargura, sin notar la reacción de Isabel. Isabel, sintiendo que había una oportunidad para decir algo significativo, comentó con una suavidad que lo sorprendió: «El pasado tiene su forma de encontrar un camino hacia nosotros, incluso cuando tratamos de ocultarlo. Tal vez hay algo que todavía necesita escuchar, algo que nunca dejó de buscar». Diego permaneció en silencio, pero la intensidad en la voz de Isabel le causó un escalofrío. Por primera vez, sintió que alguien entendía el dolor que había ocultado tras su éxito. Desde temprano, la mansión de Diego vibraba con actividad y preparativos. Los empleados se apresuraban de un lado a otro, asegurándose de que cada mínimo detalle estuviera listo para la gran cena de negocios. Diego, ansioso por impresionar a sus socios,
Revisaba meticulosamente todo, desde las luces hasta la disposición de los cubiertos. Isabel, como siempre, estaba en la cocina, organizando los últimos detalles del menú. Sentía el peso de la expectativa en sus hombros, pero también el miedo a cometer un error bajo la mirada exigente de Diego. Isabel había trabajado todo el día sin descanso. La comida debía estar perfecta. Sabía que Diego no toleraría ni el más mínimo fallo. A lo largo de la tarde, los otros empleados observaban a Isabel con simpatía, pues todos sabían lo difícil que era complacer al dueño de la mansión. Con cada detalle que ella atendía, Diego apenas emitía un gesto de aprobación, pero se mantenía listo para criticar a la menor imperfección. Finalmente, la noche cayó, y la mesa estaba dispuesta con vajillas elegantes y cubiertos de plata, todo dispuesto para impresionar a los invitados de Diego. Cuando los socios y amigos del magnate comenzaron a llegar, Isabel permaneció en la cocina, siguiendo el protocolo y esperando que todo transcurriera en calma. Sabía que en ese ambiente no podía permitirse ni el más leve error. Pero cuando uno de los meseros entró rápidamente a la cocina para buscar un plato que debía servirse de inmediato, Isabel sintió que el cansancio y la presión le nublaban la vista por un momento. Al entregar el plato en manos del mesero, un detalle menor pasó inadvertido para ella. Aún así, Isabel respiró hondo y se obligó a mantenerse serena. Todo debía seguir sin contratiempos. Una vez que el plato llegó al comedor, Diego lo observó con una expresión de disgusto. Sin dudarlo, y a pesar de que el error era casi imperceptible, decidió que era motivo suficiente para expresar su desagrado. Se levantó de su asiento y llamó a Isabel con voz firme, haciendo que ella se sintiera expuesta frente a todos. «¿Qué es esto?», preguntó Diego, con una dureza que rompió el ambiente de la cena. Isabel avanzó lentamente hacia él, con el rostro apenado pero en silencio. Sus ojos evitaron mirar directamente a los invitados, sabiendo que cualquier cosa que dijera podría empeorar la situación. Se mantuvo en silencio, pero el temblor en sus manos era evidente. «¿De verdad te parece que esta es la calidad que merecen mis invitados?», continuó Diego, levantando el plato para que todos lo vieran. Algunos de los presentes esbozaron sonrisas incómodas, pero otros apenas miraron con indiferencia. Isabel sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Cada palabra de Diego era una daga que profundizaba la humillación. «Uno pensaría que podrías poner algo de esfuerzo en tu trabajo, Isabel», agregó Diego. «Pero veo que ni siquiera con la oportunidad de trabajar aquí tienes un mínimo de decencia. Francamente, creí que contratarte sería algo beneficioso para ambos, pero parece que me equivoqué». Isabel respiró profundamente, esforzándose por contener las lágrimas. Sabía que en ese momento, más que nunca, tenía que mantener la compostura. A pesar de las miradas de los invitados, de las risas incómodas y del tono cruel de Diego, ella continuó allí, de pie, como si con su silencio buscara proteger la poca dignidad que le quedaba. «No sé por qué esperaba algo mejor», concluyó Diego con desdén. «Supongo que después de todo, la clase baja nunca aprende». Para Isabel, aquellas palabras eran un golpe tras otro, llevándola a recordar los momentos en los que había luchado sola en la vida, aquellos años en los que intentó sobrevivir para no rendirse ante las adversidades. Su corazón estaba lleno de dolor, pero también de una extraña determinación que la mantenía en pie. Cuando finalmente la dejaron sola en la cocina, se desplomó en una silla, sin más compañía que el eco de las palabras hirientes de Diego. Allí, sin que nadie la viera, permitió que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Sabía que debía ser fuerte, pero en ese momento la carga era demasiado pesada. Todo lo que quería era poder escapar de esa vida que le recordaba constantemente sus pérdidas. «¿Cómo puedes ser tan cruel?», se preguntó en voz baja, sosteniendo un pequeño amuleto que llevaba siempre colgado al cuello. Para ella, ese objeto era más que un simple adorno. Era el único recuerdo que tenía de su hijo, quien había desaparecido muchos años atrás. Era lo único que la mantenía con esperanza, aunque en días como ese, hasta esa esperanza parecía tambalear. Esa noche, mientras todos en la mansión dormían, Isabel decidió volver a la cocina y limpiar cada rincón. No lo hacía por Diego, sino porque necesitaba ocuparse para acallar el dolor. Mientras trabajaba, recordó los días en que su hijo pequeño solía correr a su lado, riendo, llenando su vida de alegría. Pensar en él era lo único que la reconfortaba. Horas después, cuando el cansancio la venció, Isabel se sentó en el suelo y cerró los ojos. Recordó el rostro de su hijo. En un susurro, le prometió que seguiría buscando, que nunca renunciaría a encontrarlo, aunque pareciera imposible. «Te encontraré, aunque me cueste la vida», murmuró para sí misma, mientras la luz tenue del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas. A la mañana siguiente, Diego estaba absorto en sus propios pensamientos.
A pesar de que la noche anterior había disfrutado de la cena, no podía dejar de pensar en el semblante de Isabel durante sus reproches. Algo en su mirada había sido distinto, algo que le hizo sentir una leve incomodidad, aunque no quería admitirlo. Por alguna razón que él mismo desconocía, aquella mujer le resultaba extrañamente familiar. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. La mansión estaba sumida en una profunda quietud esa noche. Isabel, después de la humillación vivida y las horas de reflexión en la soledad de la cocina, intentaba recomponer sus emociones. Sabía que, aunque su vida había estado llena de obstáculos, había algo en Diego que removía antiguos sentimientos de pérdida, y aquella extraña sensación de familiaridad no dejaba de inquietarla. Mientras intentaba conciliar el sueño, la tormenta comenzó a rugir con fuerza afuera, acompañada de truenos y relámpagos que iluminaban los ventanales de la mansión. La electricidad se cortó abruptamente, y Diego, quien estaba en su despacho trabajando en silencio, decidió buscar alguna linterna y se dirigió a la cocina, donde creía que los empleados guardaban velas y fósforos para emergencias. Al llegar, se encontró con Isabel, que estaba sentada en la penumbra, aparentemente sumida en sus propios pensamientos. Diego suspiró, consciente de que había sido demasiado severo con ella la noche anterior, aunque la idea de disculparse ni siquiera pasaba por su mente. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, y la tensión en el aire era casi palpable. «Esta tormenta parece nunca acabar», comentó Diego, rompiendo el silencio con una voz áspera. Isabel asintió, sin saber cómo reaccionar a su inesperada presencia en medio de la oscuridad. Sin embargo, en esa quietud, decidió ser sincera. «Hay tormentas que parecen eternas», respondió ella en voz baja, aludiendo no solo a la tormenta fuera, sino también a la que llevaba dentro desde hacía años. Diego notó la tristeza en sus palabras y, sin querer, algo en su interior comenzó a ablandarse. La noche, la falta de electricidad y el ambiente de confidencia le dieron un impulso inesperado, y de pronto comenzó a hablar sobre su infancia, una parte de su vida que siempre mantenía oculta. «Yo también he pasado por tormentas. Crecí en una pobreza que nadie podría entender. Mi madre y mi hermano desaparecieron cuando yo era apenas un niño, y no tuve a nadie que me diera una respuesta. Solo era un niño indefenso, hasta que aprendí a endurecerme», expresó, con una mezcla de amargura y nostalgia en su voz. Isabel, al escucharlo, sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Diego se clavaron en su corazón como puñales, pues aquellos fragmentos de historia resonaban con los recuerdos que ella misma tenía. Diego continuó hablando, y en su relato mencionó una pequeña joya que había perdido cuando era niño, un amuleto que era lo único que le quedaba de su madre. «Era un simple amuleto, nada especial, pero para mí era lo único que me conectaba con ella», dijo Diego, casi sin darse cuenta de la intensidad con la que Isabel lo miraba. Isabel sintió el corazón golpear fuertemente en su pecho. Aquel amuleto era idéntico al que ella guardaba como el único recuerdo de su hijo desaparecido. Se llevó una mano temblorosa al cuello, donde el amuleto colgaba oculto bajo su blusa. Aunque lo había mostrado discretamente en la mansión, nadie había notado su valor ni lo que significaba para ella. Pero escuchar a Diego describir aquel mismo objeto era demasiado fuerte. «También tengo un amuleto», murmuró Isabel, con voz trémula, incapaz de resistir la tentación de compartir algo tan personal. Diego la miró, sorprendido, mientras ella sacaba el pequeño objeto que colgaba de su cuello. Él lo observó de reojo, notando vagamente la coincidencia, aunque su mente aún no era capaz de asociarlo con el suyo. Lo que sí llamó su atención fue la tristeza en los ojos de Isabel, una tristeza tan profunda que, por primera vez, sintió la necesidad de mirar más allá de su aparente sencillez. «¿Ese amuleto tiene algún significado especial para usted?», preguntó Diego, intentando ocultar su leve interés, aunque la curiosidad comenzaba a invadirlo. Isabel asintió lentamente, bajando la mirada. «Este amuleto me recuerda a alguien que perdí, hace muchos años. Alguien que he estado buscando desde entonces, aunque sé que quizá nunca lo encuentre», confesó ella, su voz quebrándose al final de la frase. Diego sintió una punzada en el pecho. Por un momento, aquella confesión resonó con sus propios anhelos y con los recuerdos de su infancia que había enterrado. Sin embargo, no podía permitir que esas emociones lo debilitaran, así que desvió la mirada y guardó silencio, aún sin conectar del todo lo que aquella mujer le hacía sentir. La tormenta seguía rugiendo afuera, y ambos permanecieron allí, en silencio, hasta que Diego decidió que ya era suficiente y se levantó. «Bueno, supongo que la electricidad volverá pronto», dijo, evadiendo cualquier comentario adicional, como si temiera abrirse más de lo necesario. Isabel asintió, viendo cómo se alejaba.
Al quedarse sola de nuevo, tocó el amuleto y sintió el peso de una verdad que aún no estaba dispuesta a enfrentar por completo. Las palabras de Diego la habían hecho recordar momentos que creía enterrados. La posibilidad de que él fuera su hijo empezaba a crecer en su corazón, aunque el miedo a descubrirlo la mantenía en vilo. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Sabía que, si continuaba trabajando en la mansión, la verdad terminaría saliendo a la luz. Pero ¿estaba preparada para enfrentarla? Cada encuentro con Diego la acercaba más a una revelación que podría cambiarlo todo. Y aunque temía el rechazo de él, también sentía una extraña esperanza de que, después de tantos años, quizás la vida le estuviera dando la oportunidad de encontrar a su hijo perdido. El amanecer llegó con una calma engañosa. Después de la tormenta, la mansión lucía en silencio. Pero para Isabel, la agitación en su interior apenas comenzaba. Aquella revelación que había surgido la noche anterior, la mención del amuleto por parte de Diego, no era algo que ella pudiera ignorar. La posibilidad de que aquel hombre arrogante y frío, que la trataba como una simple cocinera, pudiera ser el hijo que había perdido hacía tantos años, la llenaba de confusión y ansiedad. Isabel se propuso investigar en silencio. Sabía que no podía hacer preguntas directas sin levantar sospechas, y mucho menos revelar sus propias sospechas. Así que, armándose de valor, empezó a observar cada detalle en la mansión que pudiera ofrecerle alguna pista. Durante los días siguientes, Isabel aprovechó cada oportunidad que tenía para buscar discretamente. Revisaba documentos olvidados en la biblioteca de la mansión, exploraba los pasillos en busca de fotografías o algún objeto personal de Diego que pudiera confirmar sus sospechas. Entre papeles antiguos, encontró un recorte de periódico con una noticia de hacía muchos años que hablaba sobre una familia devastada por un incendio en una zona humilde de la ciudad, una tragedia que le removió el alma. Aquel incendio le era familiar. Ella misma lo había vivido. Era el evento que le había arrebatado a su hijo. A medida que leía y veía detalles que coincidían con su propia historia, Isabel sintió una oleada de esperanza mezclada con temor. Su instinto de madre le decía que Diego podría ser su hijo, pero el miedo a la decepción hacía que dudara en confiar en sus sentimientos. Al mismo tiempo, una nueva fuerza la motivaba, una determinación que había estado adormecida durante años. Ahora, más que nunca, sentía que su búsqueda la llevaba en la dirección correcta. Si es él, si de verdad eres tú, no dejaré que nada nos separe de nuevo, murmuró para sí misma, prometiéndose no rendirse hasta descubrir la verdad. Por las noches, Isabel recordaba a su pequeño con lágrimas en los ojos. Aquellos recuerdos enterrados se iban revelando como piezas de un rompecabezas doloroso. En un cajón escondido de su habitación, guardaba una vieja foto de su hijo cuando era bebé. Aunque la imagen estaba desgastada, en el rostro del pequeño había algo que le recordaba a Diego. Con cada día que pasaba, su instinto de madre le susurraba con más fuerza que él era su hijo, pero la racionalidad le decía que debía obtener pruebas. Por su parte, Diego también estaba inquieto. Notaba cambios en el comportamiento de Isabel, aunque no entendía bien por qué ella parecía interesada en ciertos detalles de la casa que antes ignoraba. La observaba en silencio, con una mezcla de suspicacia y una curiosidad que no lograba reprimir. La sorpresa de verla frecuentando la biblioteca, revisando viejos libros y documentos, solo aumentaba sus sospechas. Un día, mientras Isabel limpiaba un despacho que Diego usaba ocasionalmente, él decidió confrontarla. ¿Desde cuándo tiene tanto interés por la historia de mi familia?, preguntó Diego de repente, entrando de manera inesperada al despacho y cerrando la puerta tras de sí. Isabel se sobresaltó, sin esperarlo allí, y trató de mantener la calma. No estoy interesada en su familia, señor. Solo hago mi trabajo, respondió ella, bajando la mirada. Diego la miró con frialdad, incapaz de creerle. Últimamente parece demasiado interesada en las cosas de esta casa, dijo, alzando una ceja. ¿Acaso espera encontrar algo valioso? Isabel negó con la cabeza, sintiendo como el miedo a ser descubierta crecía en su interior. No podía decirle la verdad, al menos no sin pruebas sólidas. No tengo ninguna intención de incomodarlo, señor. Simplemente, es un lugar grande, y muchas veces, al limpiar, se encuentran recuerdos. Diego soltó una risa fría y amarga. ¿Recuerdos? Supongo que para alguien como usted, los recuerdos de esta mansión deben parecer de otro mundo. Isabel sintió el peso de aquellas palabras, pero se mantuvo firme. Sabía que Diego desconfiaba de ella, y ese recelo mutuo solo hacía más tensa la situación. Esa noche, Diego decidió tomar cartas en el asunto. Sus sospechas de que Isabel estaba buscando algo no se desvanecían, así que, en un arranque de determinación, comenzó a investigar por su cuenta. Sin embargo, no esperaba que en el proceso
algunos de sus propios recuerdos de la infancia comenzaran a emerger de las sombras. Vagamente recordaba a su madre, a quien nunca había vuelto a ver. Sentía que había una conexión entre los rastros de su pasado y la historia de Isabel, pero la negación seguía dominando su mente. Mientras Diego buscaba entre viejos archivos y documentos, se encontró con una foto que nunca antes había visto. Era de él, de niño, en los brazos de una mujer que parecía inusualmente parecida a Isabel. Su primer impulso fue rechazar la idea, pero no pudo evitar que la imagen lo afectara profundamente. Algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Por otro lado, Isabel también se acercaba cada vez más a la verdad. Al investigar discretamente, logró encontrar información sobre el incendio que había destruido su hogar y la noticia de la desaparición de su hijo. Sin embargo, lo que más la desconcertó fue descubrir que su hijo había sido trasladado a un orfanato en la misma ciudad en la que Diego había crecido. Esta coincidencia era demasiado fuerte para ignorarla. El corazón de Isabel latía con fuerza cada vez que pensaba en la posibilidad de acercarse a Diego y revelarle sus sospechas, pero temía su reacción. No quería que él pensara que intentaba aprovecharse de su fortuna o manipularlo. Sabía que debía ser cuidadosa, pues el temperamento de Diego no le permitiría aceptar algo tan increíble sin una prueba contundente. Una noche, al revisar documentos en su habitación, Diego encontró una carta firmada por el nombre de su madre. La letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita en un momento de desesperación. En la carta, la mujer expresaba su dolor por haber perdido a su hijo, su arrepentimiento por no haberlo encontrado y su deseo de que, algún día, él la perdonara. Diego, al leer la carta, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras parecían un eco de los sentimientos que Isabel le había confesado aquella noche en la tormenta. Por primera vez, la posibilidad de que Isabel fuera su madre cruzó por su mente como un rayo, dejando una mezcla de terror y esperanza en su corazón. Sin embargo, la ira y la confusión lo dominaban. Se negó a aceptar una verdad tan dolorosa y decidió enfrentar a Isabel de una vez por todas, aunque la duda comenzaba a horadar su rigidez. ¿Y si todo este tiempo había despreciado a la mujer que lo había traído al mundo? La posibilidad era devastadora. El aire en la mansión era pesado. Diego, atormentado por la reciente revelación de la carta y las fotos que parecían confirmar sus peores temores, se encontraba dividido entre la negación y una furia creciente. La posibilidad de que Isabel, la misma cocinera que había soportado en silencio sus constantes humillaciones, fuera su madre perdida lo hacía sentirse vulnerable, y esa vulnerabilidad le quemaba por dentro. Diego decidió que había tenido suficiente. Tomando aire y armándose de determinación, se dirigió a la cocina donde sabía que Isabel estaría. La encontró, como de costumbre, organizando los utensilios con una calma que solo lograba enfurecerlo aún más. Al ver la intensidad en sus ojos, Isabel se detuvo, adivinando que algo grave estaba a punto de suceder. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó Diego, su voz baja pero cargada de rabia contenida. ¿Cuál es tu juego, Isabel? Porque tengo la sensación de que no eres tan inocente como pareces. Isabel sintió un nudo en el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba enfrentarse a tanta hostilidad. Con una mirada triste y profunda, intentó mantener la calma. «No hay ningún juego, Diego», respondió ella en un susurro. «Lo único que quiero es hacer mi trabajo hoy». «No me mientas», gritó él, golpeando la mesa y haciendo temblar los platos cercanos. «Desde que llegaste a esta casa, he notado que tienes una fijación extraña conmigo. Y ahora veo que llevas contigo un amuleto igual al que tenía cuando era niño. ¿Por qué estás aquí realmente?». Isabel tomó aire y, sabiendo que no tenía otra opción, decidió revelar la verdad. Lentamente, se sacó el amuleto de debajo de su blusa y se lo mostró a Diego. «Este amuleto pertenece a la familia de tu padre», dijo ella con la voz temblorosa. «Es todo lo que me quedó cuando tú desapareciste. Diego, he soportado todo este tiempo en silencio porque tenía que estar cerca de ti, aún sin saber si eras realmente mi hijo». El rostro de Diego palideció. Sentía como si el suelo se desmoronara bajo sus pies, y su primera reacción fue una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Así que estás diciendo que eres mi madre?», preguntó, dejando escapar una risa amarga y sarcástica. «¡Qué conveniente! Una historia trágica para manipularme, para hacerme sentir culpable. ¿No es así?». Isabel se estremeció, herida por su reacción. A pesar de todo, había esperado que Diego pudiera entender su dolor, pero en su lugar, la confrontaba con crueldad. Con los ojos llenos de lágrimas, se armó de valor para seguir. «Ni siquiera sabía si eras realmente mi hijo. Pero cuando escuché sobre tu pasado, sobre la pérdida de tu familia y los detalles que coincidían con la desaparición de mi propio hijo, tuve que saberlo. He pasado mi vida buscándote,
esperando que estuvieras bien, que no hubieras sufrido. Diego apartó la mirada, aún luchando contra la verdad que ella le estaba revelando. Su orgullo herido y la confusión que lo abrumaba lo hacían reacio a aceptar algo tan impactante. ¿Cómo quieres que te crea? ¿Cómo puedo estar seguro de que no eres solo una oportunista? Porque, si lo eres, tuviste mucho éxito en el papel de víctima. Isabel respiró hondo, sacando una foto de un pequeño cajón de la cocina. Era una imagen antigua, algo desgastada, de un niño pequeño en brazos de una mujer. La foto mostraba al niño con el amuleto en la mano, el mismo que Diego recordaba haber perdido cuando era niño. Esta foto fue tomada poco antes de que te perdiera, dijo Isabel con voz quebrada. Este niño eras tú, Diego. Tu padre y yo te buscamos por años, hasta que él enfermó y murió sin haber podido encontrarte. La mención de su padre, a quien Diego apenas recordaba, lo dejó atónito. Esa misma noche en que leyó la carta y encontró la foto, también recordó la figura de un hombre que lo amaba, que cuidaba de él con dedicación. Pero la rabia, el miedo y, sobre todo, el orgullo, seguían bloqueando su corazón. No me importan tus historias, Isabel, dijo finalmente, con dureza. Para mí, esto es una farsa, y no quiero seguir escuchándote. El dolor en el rostro de Isabel era evidente. Sabía que Diego no la creería fácilmente, pero escuchar sus palabras tan llenas de rechazo la destrozaba. Guardó la foto y el amuleto con delicadeza, como si fueran los últimos pedazos de su corazón, y miró a Diego con una tristeza infinita. Lo entiendo, Diego. Tal vez es tarde para reparar el pasado. Pero quería que supieras que te amé desde el primer día que naciste, y ese amor no ha cambiado. Diego no soportó escuchar más. Con un movimiento brusco, señaló la puerta. Quiero que te vayas de mi casa. Ahora. Isabel asintió, sintiendo cómo se derrumbaba todo lo que había construido en su vida. Recogió sus pocas pertenencias, guardó su amuleto y, antes de salir, le dejó a Diego una última mirada llena de tristeza y compasión. Espero que, algún día, encuentres en tu corazón el perdón que necesitas, dijo antes de salir de la mansión, dejando a Diego solo, sumido en la oscuridad de su propia culpa. Diego, al quedarse solo, comenzó a sentir el peso de sus acciones. Las palabras de Isabel resonaban en su mente, recordándole una verdad que siempre temió, que su propia frialdad y arrogancia lo estaban alejando de todo aquello que alguna vez le importó. Su madre, la mujer que lo había buscado toda su vida, había soportado humillaciones y desprecios por el simple deseo de verlo de nuevo, y él la había expulsado sin piedad. En medio de la noche, el eco de sus palabras lo atormentaba, y por primera vez comenzó a cuestionarse si realmente estaba dispuesto a perder a su madre para siempre. El remordimiento empezó a hacerse espacio en su corazón, pero aún era demasiado orgulloso para aceptarlo. Diego estaba en su oficina, rodeado de documentos y archivos antiguos, con la imagen de Isabel rondando sus pensamientos sin tregua. No podía dejar de recordar sus palabras, tan llenas de tristeza y sinceridad. Algo en ella había tocado una fibra muy profunda en él, una que no había sentido en años. Desesperado por entender la verdad, Diego inició una búsqueda exhaustiva. Accedió a archivos antiguos, registros hospitalarios y documentos de adopción, cada uno de ellos revelando pequeños detalles que iban encajando en la historia que Isabel le había contado. Uno de los documentos mencionaba un incendio en una pequeña casa de campo ocurrido hacía décadas. Al revisar los detalles, vio el nombre de un hospital que coincidía con el lugar donde Isabel había sido tratada. Esa misma noche, Diego permaneció en la oficina revisando cada detalle con una concentración inusual. Al leer más registros, descubrió que Isabel había estado buscando a su hijo en varios orfanatos y hospitales, pero las pistas se le escapaban una y otra vez. Había pasado meses recorriendo instituciones en busca de su hijo, a quien había perdido en el incendio. Conforme Diego iba leyendo, la historia de Isabel cobraba más sentido y su corazón comenzaba a tambalearse. Sintió que un abismo se abría bajo sus pies al recordar cómo la había tratado y cómo, de forma arrogante, había desestimado sus palabras. El peso de la culpa lo alcanzaba, y sintió una mezcla de frustración y arrepentimiento que lo empujó a continuar investigando. ¿Y sí? No puede ser, murmuró Diego, dudando aún de la conexión que comenzaba a formarse en su mente. En el fondo de su memoria, algunas imágenes de su infancia resurgían, recuerdos fragmentados de un hogar cálido, de una figura materna, del sonido de una voz que alguna vez le cantó canciones de cuna. Esas memorias, casi sepultadas por años de frialdad y ambición, comenzaron a cobrar vida y a atormentarlo. Encontró un archivo que lo dejó helado. Era el expediente de una mujer que coincidía con la descripción de Isabel. En él se mencionaban quemaduras leves,
trauma emocional y una serie de visitas a hospitales. Uno de los doctores había registrado una frase impactante que Isabel había dicho: «Voy a encontrarlo, pase lo que pase». Esa promesa escrita en papel lo golpeó como un mazazo. Las palabras eran tan familiares que Diego se sintió enfermo. Las mismas palabras que su madre solía repetir, los mismos términos de consuelo que alguna vez creyó haber inventado en su mente. Diego comenzó a entender que Isabel había sufrido más de lo que él podía imaginar. Había pasado años buscando a su hijo, sin rendirse jamás, soportando el dolor y la incertidumbre de una vida incompleta. Aquella historia que había juzgado y desechado como una fantasía era en realidad su propia historia de infancia, su pasado doloroso y perdido. El impacto de la revelación fue devastador. No podía negar la coincidencia de los hechos y la intensidad de las pruebas. Toda la arrogancia que había cultivado, todo el éxito que había acumulado, ahora le parecían vacíos frente al amor de una madre que jamás se dio por vencida. Sin embargo, sentía que su propio desprecio había creado una distancia imposible de salvar. «He sido un tonto, como no lo vi antes», se dijo, con los ojos llenos de lágrimas y el alma destrozada. Amanecía y Diego estaba al borde del colapso. Todas las palabras duras que le había dicho a Isabel, cada momento en que la humilló y la ignoró, ahora le parecían un eco que le carcomía el alma. No había manera de deshacer sus errores, y ese dolor era algo que tendría que cargar para siempre. Diego pasó días sumido en la incertidumbre y el remordimiento. Tras la revelación de que Isabel era en realidad su madre, algo en él se quebró de manera irreversible. Sentía que había destruido la única oportunidad de recuperar su verdadera familia, de enmendar su pasado y de abrazar el amor que Isabel le había ofrecido de manera incondicional, a pesar de todo. Decidido a buscarla, Diego hizo una visita a la mansión, con la esperanza de encontrarla una vez más. Al llegar, se encontró con un ambiente vacío. La cocina, normalmente llena de los aromas y sonidos que Isabel creaba al cocinar, estaba en silencio absoluto. El silencio era asfixiante, y Diego sintió un nudo en la garganta al entender que Isabel ya no estaba allí. ¿Dónde podría haber ido? ¿Cómo pude dejar que se fuera?, se preguntó en un susurro ahogado de desesperación. Diego comenzó una búsqueda desesperada. Publicó anuncios, ofreció recompensas para quien diera noticias de Isabel, y contactó a todas las personas que podrían conocer su paradero. Pero el tiempo pasaba, y no recibía ninguna señal de ella. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro, con la misma discreción y humildad con la que había vivido a su lado sin que él lo supiera. Una noche, durante esta búsqueda interminable, Diego regresó a su oficina exhausto. Entre sus papeles y objetos personales, se encontró con un pequeño amuleto. Lo miró con detenimiento y sintió un estremecimiento. Era el mismo amuleto que Isabel siempre llevaba consigo. Lo había dejado, sin duda, como una última señal de despedida. Mientras sostenía el amuleto en sus manos, notó que junto a él había un sobre envejecido. Lo abrió con las manos temblorosas y encontró una carta que reconoció al instante. Era la letra de su padre. En la carta, su padre le hablaba con el tono amoroso y sabio que Diego apenas recordaba. Sus palabras llenaron de lágrimas sus ojos y le destrozaron el alma. La carta decía: «Querido hijo, sé que cuando leas esto, ya serás un hombre hecho y derecho. Tal vez nunca llegue a verte convertirse en el hombre que deseo que seas, pero espero que siempre recuerdes algo muy importante. El verdadero valor de la vida no se encuentra en el dinero ni en el éxito, sino en la familia. Por encima de todo, espero que encuentres en tu corazón la capacidad de amar y ser amado, de valorar a aquellos que te rodean. Mi más grande anhelo es que nunca olvides que el amor y la bondad son los legados más preciosos que un hombre puede dejar en este mundo. Cuida de tu madre si alguna vez la encuentras. Ella te ama más allá de lo que tú puedas entender. Te quiero, hijo». Las palabras de su padre, llenas de amor y sabiduría, rompieron el último muro de orgullo que Diego había mantenido en pie. Sus lágrimas caían sobre el papel, y por primera vez, entendió la magnitud de lo que había perdido. Todo su éxito, sus propiedades, sus logros, palidecían en comparación con el amor que su padre y su madre le habían ofrecido, un amor que él, por ceguera y arrogancia, había despreciado. Durante los días siguientes, Diego siguió buscando a Isabel, recorriendo la ciudad y cada rincón que pudiera recordar de su infancia. Pero, aunque la buscaba con todo su corazón, sabía que el dolor y las heridas que le había causado a su madre serían difíciles de sanar. El remordimiento lo acompañaba a cada paso. Cada vez que encontraba un callejón o un lugar que le recordaba su infancia, sentía el peso de sus errores, de sus palabras crueles y de los momentos en los que había desechado a Isabel sin escucharla. La imagen de ella aguantando sus desprecios en silencio se repetía en su mente una y otra vez, como un recordatorio constante de su fracaso como hijo y como persona.
Diego encontró una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad y se sentó en las bancas vacías. Por primera vez en años, permitió que su corazón se abriera, y en medio de sus lágrimas y súplicas, pidió perdón. A Isabel, a su padre, a sí mismo. Sentía que debía hacer las paces con el pasado antes de poder acercarse nuevamente a su madre. Y en ese momento, se comprometió a ser un hombre mejor, un hombre que su padre hubiera estado orgulloso de conocer. Al regresar a su mansión una noche después de su búsqueda infructuosa, encontró el amuleto de Isabel sobre la chimenea, junto a la carta que había dejado su padre. Sintiéndose impotente y desgarrado, supo que aquel amuleto era lo único que lo mantenía conectado a su madre y a la promesa de redención. Después de una semana de búsqueda, finalmente Diego encuentra una pista que lo lleva a una aldea remota. Allí, entre colinas verdes y casas sencillas, descubrió que Isabel se había establecido, viviendo en paz y rodeada de gente amable. Al llegar al pequeño pueblo, cada paso que daba hacia su madre estaba cargado de miedo, esperanza y una profunda necesidad de redimirse. Diego se detuvo frente a la puerta de la modesta casa donde vivía Isabel. Su corazón latía con fuerza y, por un instante, pensó en dar la vuelta y marcharse, temiendo que Isabel lo rechazara. Sin embargo, sabía que había llegado demasiado lejos para retroceder. Con manos temblorosas, golpeó suavemente la puerta. Después de unos segundos, Isabel abrió y se quedó inmóvil al ver a Diego en el umbral. Su expresión era de sorpresa y, a la vez, de cautela. Diego sintió una punzada de dolor al ver la frialdad en sus ojos, una frialdad que él mismo había sembrado con sus palabras y desprecios. «Mamá», dijo en voz baja, casi en un susurro, «perdóname. No puedo cambiar lo que hice, pero daría todo lo que tengo por una oportunidad para remediar mis errores». Isabel lo miró fijamente, y Diego pudo ver el dolor reflejado en sus ojos. No dijo nada durante varios segundos, que parecieron eternos para él. Sin embargo, su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Diego, no fue fácil para mí soportar tu rechazo», comenzó Isabel con voz temblorosa. «Durante años soñé con encontrarte, con abrazarte, con decirte cuánto te amaba. Pero cuando finalmente te encontré, me humillaste, me trataste como si no valiera nada». Las palabras de Isabel golpeaban a Diego con la fuerza de una verdad que lo desgarraba. Se sentía desnudo ante ella, consciente de que no podía hacer nada para cambiar lo que había hecho, pero determinado a reparar lo que quedaba de su relación. «Sé que no puedo hacer que confíes en mí de nuevo», respondió él, con lágrimas en los ojos, «pero he cambiado, mamá. He comprendido lo equivocado que estaba, y haré lo que sea necesario para demostrarte que puedo ser el hijo que tú mereces». Isabel lo observó en silencio y, finalmente, sintió que algo en ella se suavizaba. No había esperado que Diego apareciera en su puerta, ni mucho menos que reconociera sus errores de una forma tan honesta y sincera. Aún dolía, pero también sentía la necesidad de sanarse y de sanar a su hijo. «El perdón no es algo que se gana en un día, Diego», contestó ella, con una voz en la que comenzaba a percibirse un dejo de compasión. «Pero estoy dispuesta a intentarlo. No por ti, sino por mí, porque sé que solo así podré encontrar paz». Diego sintió un alivio indescriptible. Su madre estaba dispuesta a darle una oportunidad, y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, ahora tenía algo que nunca había tenido antes: el amor y el perdón de su madre. Durante los días siguientes, Diego e Isabel comenzaron a reconstruir su relación. En conversaciones largas y sinceras, Diego compartió su dolor y arrepentimiento, y juntos revivieron recuerdos que Isabel había guardado durante años, esperando poder compartirlos con su hijo algún día. Los paseos por el campo y las risas que empezaron a compartir poco a poco llenaron de esperanza sus días. Un día, sentados bajo un árbol, Isabel tomó la mano de Diego y le dijo: «Prométeme que nunca olvidarás esta segunda oportunidad que nos hemos dado. Tu padre deseaba que fueras un hombre de corazón bondadoso, y yo quiero que honres su memoria viviendo con humildad y gratitud». «Te lo prometo, mamá», respondió Diego con solemnidad. «De hoy en adelante, viviré de acuerdo a lo que me enseñaron tú y papá». Finalmente, Diego entendió que el verdadero valor de la vida no estaba en su fortuna, sino en las relaciones y en el amor que compartía con aquellos que le importaban. Decidió mudarse al pueblo y vivir cerca de Isabel, dejando su mansión y su vida de lujos atrás. Se dedicó a construir una fundación en honor a su madre y su padre, una fundación destinada a ayudar a las personas que, como él en su infancia, alguna vez habían experimentado la pobreza y el abandono. Meses después, el pueblo había cambiado. Gracias al trabajo de Diego y a la inspiración de Isabel, muchos niños de bajos recursos comenzaron a recibir ayuda, y el nombre de la familia de Diego se convirtió en símbolo de bondad y esperanza. Isabel y Diego, ahora madre e hijo en todo el sentido de la palabra,
Se sentían felices y en paz. A pesar del dolor que habían pasado, sabían que ese tiempo juntos les daba una segunda oportunidad para ser una verdadera familia. Lección final de la historia. La historia de Diego e Isabel nos recuerda que el orgullo y la arrogancia pueden llevarnos a perder lo que realmente importa. A veces, en la búsqueda del éxito, olvidamos las cosas más valiosas: la familia, el amor y la compasión. El verdadero éxito no se mide por lo que poseemos, sino por las personas a las que amamos y las huellas que dejamos en el corazón de los demás. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.